Y vamos a leer versos 1 al 7. Salmo de David, el refugio del justo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. David wrote this psalm when he was fleeing for his life. David escribió este salmo cuando estaba huyendo por su vida. And during this time, he supported and comforted himself with arguments from God's righteousness. Y durante todo este tiempo él se sostuvo y se animaba a sí mismo fundamentándose en la justicia de Dios. And his faith in God was just what he needed to chase away all the unbelief in his heart. Y todos estos atributos de Dios y confiar en Dios era todo lo que él necesitaba para ahuyentar de él toda su incredulidad. It seemed to David that his enemies were getting against him too much. Él sentía que sus enemigos estaban en contra de él de una manera absoluta. And so again, he does what he needed to do. He told himself the truth. Así que David hace lo que tenía que hacer y es decirse a sí mismo la verdad. And by the way, it's very important that we understand that the way it seems is not always the way it actually is. Y es importante que tengamos en cuenta cada vez que las cosas que a veces parecen ser algo, pero no significa que es así. For example, sometimes we may feel it seems like God has abandoned us. Por ejemplo, a veces podemos sentirnos y dar la impresión de que Dios nos ha abandonado. But what does the Bible say? ¿Pero qué dice la Biblia? I will never leave you or forsake you. Nunca te dejaré ni te abandonaré. So it doesn't matter how it seems. What does God say? Así que no importa nuestro parecer, sino lo que Dios dice. So here, David tells himself the truth. Así que aquí David se dice a sí mismo la verdad. There is a righteous God in heaven whose eyes behold all things here below. Hay un Dios justo en el cielo cuyos ojos están mirando hacia abajo. His eyes behold, his eyelids test the sons of men. Sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. For the wicked there is the hatred of God, Para el malvado existe la ira de Dios o el odio de Dios. and that will result in fire and brimstone. Y eso resultará en fuego para ellos y azufre. That is their portion. Esa es su porción. For the righteous it is much, much different. Pero para el justo es muy diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Because the Lord is righteous, it says. Porque el Señor es justo, es lo que David dice. And that has a significant conclusion that comes with it. Y esa es la conclusión significativa que proviene de esto. The righteous Lord loves righteousness. El Dios justo ama la justicia. How much does he love righteousness? ¿Cuánto ama la justicia? It says his countenance beholds the upright. Él dice que el hombre recto mirará su rostro. And the word suggests that God is so in love with the upright, he never takes his eyes off of them. Y este texto sugiere que Dios está tan enamorado del justo y ama tanto al justo que nunca quitará sus ojos de él. God is a righteous and holy God, and that is simply redundant. Dios es un Dios santo y justo y eso es redundante. To be righteous is to be holy. Ser justo es ser santo. To be holy is to be righteous. Ser santo es ser justo.
To be righteous is to do what is right. Ser justo es hacer lo correcto. And the scripture is clear that the judge of the earth must do what is right. Y la Biblia es clara al decir que el juez de la tierra deberá hacer lo justo. An infinitely holy God couldn't do anything else. Y un Dios infinitamente santo no podría hacer nada diferente. If God didn't do what was right in every case, he couldn't be a righteous, holy God. Si Dios no pudiera hacer lo que es correcto en cada caso, no podría ser un Dios santo y justo. Now, the statement of God's hatred of the wicked is nothing more than a corollary to his love of righteousness and those who are righteous. El texto que dice que Dios aborrece al malvado es sencillamente un corolario o un efecto de su carácter justo y santo. Psalm 45:7 says that the Lord loves righteousness and hates wickedness. El Salmo 45:7 dice que Dios ama la justicia y aborrece la maldad. Now, there are people who will say this, God loves the sinner but hates the sin. Hay mucha gente que dice Dios ama al pecador pero odia el pecado. But Proverbs 6 is very clear that God hates the sinner and the sin. Pero Proverbios capítulo 6 deja muy claro que Dios odia el pecado y también al pecador. And I could ask this question, which does he send to hell? Y puedo hacer esta pregunta, ¿a quién envía Dios al infierno? He sends the sinner. ¿Al pecador? I heard a man on the radio say, God loves the people in hell right now every bit as much as he loves the people in heaven. Alguna vez escuché a alguien predicando por la radio decir, Dios ama a la gente que está en el infierno en este momento, tal como ama a la gente que está en el cielo. That's absolutely ridiculous. Eso es absolutamente ridículo. Now, if God is righteous, and he is, Si Dios es justo y lo es, and if God is holy, and he is, y si es santo y lo es, he must love what he is and those who are like him. Él debe amar lo que Él es y aquellos que son como Él. If God loves righteousness, he must love that which is most righteous. Si Dios ama la justicia, debe amar aquello que es más justo. But nothing is more righteous than God. Pues nada es más justo que Dios mismo. And therefore God must love himself more than anything. Por lo tanto, Dios debe amarse a sí mismo más que cualquier cosa. Now, it is exactly because God loves himself for his purity that he must hate anything not like himself. Y es exactamente porque Dios ama su justicia y se ama a sí mismo más que cualquier otra cosa, la razón por la cual Él debe odiar y aborrecer todo lo que no es como Él. If God didn't hate that which was contrary to himself, he wouldn't be loving himself. Si Dios no odiara aquello que contradice su carácter, entonces no podría amarse a sí mismo. To accept and love a sinner in his sin would be for God to hate himself in his purity. Para que Dios entonces aceptara y amara al pecador en su pecado, sería entonces lo mismo que Dios rechazarse y odiarse a sí mismo en su pureza. Now, here's where somebody objects. Wait Esto es a lo- minute, John 3:16. Y aquí muchos pueden usar Juan 3:16 como objeción. God so loved the world. Dios, de tal manera amó Dios al mundo. I'm going to illustrate it this way. Lo voy a ilustrar de esta manera. I have a red marker. Tengo un marcador rojo. I believe that every marker in the world is a red marker. Y yo creo que cada marcador en el mundo es un marcador rojo. There are no other markers in the world but red markers. No hay más marcadores en el mundo que rojos. That's what I believe. Es lo que yo creo. Now, what would you have to do to prove me wrong? Ahora, ¿qué tendrías que hacer tú para probar mi error? Find a black marker. Encuentro un marcador negro. So if you can find one marker in the whole world that's not a red marker, what I believe can't be true, correct? Así que si tú puedes encontrar un marcador en el mundo que no sea rojo, entonces
lo que yo estoy diciendo o creo no es correcto, ¿ok? I only have to find one. Solo tengo que encontrar uno. Now here's another one. Ahora aquí hay otro. God loves everybody in the whole world. Dios ama a todo el mundo. God loves everybody who's ever existed. Dios ha amado a todos los que han existido alguna vez. That's what I believe. Es lo que yo creo. What would you have to do to prove me wrong? ¿Qué tendrías que hacer entonces para probar mi error? All you have to do is find one person God doesn't love. Solo tienes que encontrar a una persona a quien Dios no ame. Anybody ever heard of a man named Esau? ¿Alguien ha escuchado el nombre Esaú? The Bible says it this way: Jacob have I loved, Esau have I hated. La Biblia lo pone de la siguiente manera: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. I found one person that God doesn't love, Encontré una persona a quien Dios no ama, but the Bible gives us many more. pero la Biblia nos habla de muchos más. In Proverbs 6, God hates the one who spreads strife among his brethren. El Proverbio 6 dice que Dios odia a aquel que trae maldad a su rebaño. That's a person. Es una persona. God hates all who practice iniquity. Those are people. Dios odia a todos los que practican la iniquidad. Está hablando de personas. So I didn't find just one, I found several. Así que no he encontrado solo uno, sino muchos. So then, John 3:16 can't mean what everybody is sure it does mean. Así que Juan 3:16 no puede significar todo el mundo, todas las personas sobre el planeta. We can say it safely this way: God loves everybody in the whole world except the ones he hates. Podemos decirlo de esta manera: Dios ama a todo el mundo en el planeta excepto aquellos que odia. And people say, well, what does John 3:16 mean then? Entonces, ¿qué significa Juan 3:16? Alguien puede preguntar. Every time the word world is used in the Bible, it doesn't mean everybody in the entire world who's ever lived. Cada vez que la Biblia usa la palabra mundo, no significa todas las personas en el planeta todas las personas que hayan vivido en el planeta alguna vez. In John 3:16, it defines the extent of the world he's talking about. Juan 3:16 define claramente cuál es la extensión de ese mundo del cual está hablando. God so loved the world that whoever believes. That's the world it's talking about, the world of believers. Dios amó tanto al mundo que cualquiera que crea, de ese es el mundo que está hablando, los creyentes. Now, there is something of acceptance in love. Ahora, hay un ingrediente de aceptación en el amor. God cannot accept anything that's not like himself. Dios no puede aceptar nada que no se parezca a Él. God is perfectly righteous, which is the same as saying that he's infinitely righteous. Dios es justo y es lo mismo que decir que Dios es infinitamente justo. He will only accept that which is like himself. Y solo aceptará aquello que es como Él. And since only God has a perfect righteousness, it is only the righteousness of God that he will accept. Y ya que Dios es perfectamente justo, es solamente esa justicia de Dios la que Él va a aceptar. And there's the sinner's problem. Y ahí es donde está el problema de los pecadores. The Bible only speaks of two kinds of righteousness. La Biblia solo habla de dos tipos de justicia. Paul speaks of them both in Romans. Pablo habla de ambos tipos en Romanos. He says, they were ignorant of God's righteousness, so they sought to establish their own. Dice Pablo, ellos ignoraban la justicia de Dios, así que empezaron a buscar su propia justicia. So there's God's righteousness and there is self-righteousness. Así que existe la justicia de Dios y la autojusticia o la justicia propia. And the Old Testament prophet is very clear about our righteousness. Y el profeta del Antiguo Testamento es muy claro sobre nuestra justicia. Jeremiah says our righteousness is filthy. Jeremías dice que nuestra justicia es inmunda.
And the word picture there is a woman's menstrual cloth after her time of the month where her body releases itself. Y la imagen que allí se está proyectando en ese versículo es la imagen de una toalla sanitaria manchada por una mujer después de su periodo menstrual. That's not a pretty picture. No es una imagen linda. And nobody leaves that laying around the house for the company to see. Y eso no, ese tipo de cosas no se dejan por ahí en la casa para que las visitas lo vean. But that's how God sees our righteousness. Pero es así como Dios ve nuestra propia justicia. Now, if our righteousness is filthy, what must our sin be? Y si nuestra justicia es sucia, entonces ¿cómo será nuestro pecado? So trying to cover our sin with our righteousness is nothing more than covering filth with more filth. Así que tratar de cubrir nuestro pecado con nuestra propia justicia no es otra cosa que cubrir la inmundicia con más inmundicia. This was the dilemma Adam and Eve faced in the garden. Ese fue el dilema que Adán y Eva enfrentaron en el jardín. The Bible says they sinned and they knew they were naked. La Biblia dice que ellos pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos. And it says they tried to sew fig leaves together to cover themselves. Y dice que intentaron coser hojas de higuera para poder cubrirse. What were they going to use for needle and thread? ¿Qué usarían para como hilo y aguja? What were they going to sew the leaves together with? ¿Con qué iban a coser las hojas? I can imagine Eve said to Adam, or Adam said to Eve, hand me that stick, I'm going to sew these leaves together. No me imagino a Eva diciéndole a Adán, pásame ese palito, voy a empezar a coser estas hojas. And Eve says, what are you going to use for thread, Adam? Adán y Eva le decía, ¿pero qué vas a usar como hilo? When we read that story, we don't think about what primitive people they were. Cuando leemos esa historia no tenemos en cuenta cuán primitivos eran ellos. They not only didn't have any tools, the end result was a disaster. No solamente no tendrían o no tenían ningún tipo de herramientas, el resultado tuvo que haber sido desastroso. And that's why we have the gospel all the way back in Genesis 3. Y es por eso que tenemos el evangelio allí justo en Génesis 3. It says, God made them clothes. Dice, Dios les hizo ropas. God gave these two sinners exactly what they needed to stand in his favorable presence. Dios le hizo a estos pecadores exactamente lo que ellos necesitaban para que pudieran estar dentro delante de su presencia. And that's the gospel of grace. Y ese es el evangelio de la gracia. The gospel is God giving sinners what they don't have, but what they must have to stand before him. El evangelio es Dios dándole a los pecadores lo que ellos no tienen, dándole aquello que ellos tienen que tener para poder estar delante de él. In Colombia and Venezuela, do you have the hymn Rock of Ages? Se canta I think so, professor, el himno en Venezuela que se llama La Roca de las Edades o La Roca de los Tiempos. ¿La conocen? I've heard it. Okay. I think in Venezuela too. In English, the second verse, the writer says, nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. En el segundo verso, el escritor dice lo siguiente. I cling. Ok. Dice, nada traigo en mis manos, solamente a la cruz me aferro. Do you know why you bring nothing? ¿Y sabes por qué no podemos traer nada? Because you have nothing. Porque no tenemos nada. God gives us exactly what we need, and then he rewards us for having it. Dios nos da todo lo que necesitamos y luego entonces nos recompensa por tenerlo. In the Bible, loving righteousness and hating iniquity are always joined together. En la Biblia, amar la justicia y aborrecer la iniquidad van juntas, van de la mano. Romans 12 says we are to hate or abhor that which is evil.
Romanos 12 dice que debemos aborrecer lo malo. The word means to hate it like we do hell itself. La palabra significa odiarlo tal como odiamos el infierno mismo. To be unwilling to sin as we are to be damned. Estar dispuestos a no pecar, estar dispuestos a rechazar el pecado de la misma manera en que estamos dispuestos a no ser malditos en el infierno. And we are to cleave to that which is good. Y debemos aferrarnos a lo bueno. And the word used there means to be glued to it. Y la palabra allí significa estar pegados con pegante a esa bondad. So if we want to see how much God loves righteousness, we only need to look at the cross and see how much he hates wickedness. Así que con el fin de poder entender cuánto ama Dios la justicia, solo tenemos que mirar a la cruz y darnos cuenta cuánto Dios odia la maldad. So God's hatred for sin and his punishment of it, either on the cross for believers or in hell for unbelievers, are not separate from the love of God. Así que el odio y el aborrecimiento que Dios tiene por la injusticia, ya sea en la cruz para los creyentes o en el infierno para los no creyentes, ese odio no está separado del amor de Dios. His wrath against sin is an expression of his love for himself. Su odio hacia el pecado es una expresión del amor por sí mismo. When you think of the angels in heaven, God cast them out of heaven into hell simply for sinful thoughts of the will. Cuando pensamos en el momento en que Dios arrojó a los ángeles caídos del cielo, los echó simplemente por pensamientos pecaminosos. They had not committed any particular sinful acts. They only had sinful thoughts. Ellos no habían cometido actos pecaminosos en particular, solo tenían pensamientos pecaminosos. How much more will he punish those who have piled up innumerable sinful actions? Con cuánta mayor razón Él va a castigar a aquellos que han acumulado acciones pecaminosas. And he will display his love for us in heaven by showing us the infinite power of his wrath against our enemies and his in hell. Y Dios va a mostrar su infinito amor hacia nosotros en el cielo al manifestar su odio profundo hacia los pecadores y nuestros enemigos, castigándolos en el infierno. Romans 9 says that you will be able to see how God punishes your enemies and his in hell, and that will make you more aware of how much he loves you. Romanos 9 dice que vamos a poder ver cuánto odio y el castigo de Dios por nuestros enemigos y sus enemigos, y eso nos hará más conscientes del amor que Él tiene por nosotros. Now, if God will only accept perfect righteousness, that will have to come from God himself. Ahora, si Dios solamente acepta justicia perfecta, esa justicia solo puede venir de Dios mismo. And that is exactly what Paul tells us in 1 Corinthians 1:30. Eso es exactamente lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 1:30. It says that Christ became to us righteousness. Dice Pablo que Cristo se convirtió para nosotros en justicia. But in 2 Corinthians 5, it tells us about the clothes that God made for us. En 2 Corintios 5, la Biblia dice acerca de las ropas que Dios hizo para nosotros. It says that God made Christ, Dice que Dios hizo a Cristo, who knew no sin, quien no conoció pecado, to be sin for us, lo hizo pecado por nosotros, that we might become exactly what we need to be, the righteousness of God in him. para que podamos convertirnos en exactamente lo que necesitamos ser, justicia de Dios en Él. God has made clothes for filthy sinners. Dios ha hecho ropa para pecadores inmundos. We must have the righteousness of God to stand before him in his favorable presence. Debemos tener la justicia de Dios con el fin de pararnos ante Él de manera favorable. But we only have our own, which is filthy. Pero solo tenemos nuestra justicia, que es sucia. So God makes us exactly what we need to be.
Así que Dios nos provee exactamente lo que necesitamos y nos hace como debemos ser. The righteousness of God in Christ. Justicia de Dios en Cristo. It's not enough for God to just say that we are. He has to make us so. No es suficiente para Dios decir que somos justos. Él tiene que hacernos así. We see the love of God in the very imagery the scripture uses of a marriage. Vemos en la misma palabra de Dios una descripción de su relación con nosotros como un matrimonio. Christ is the bridegroom and we are the bride. Jesucristo es el novio y nosotros la novia. And when a bride takes a husband, she takes his name to be her name. Y cuando una novia toma a su esposo, su nombre o su apellido pasa a ser de ella. There's a very real sense in losing ourselves in him. Hay un verdadero sentido cuando nosotros perdemos nuestro ser en él. One of my favorite movies ever is called Miracle. Una de mis películas favoritas se llama Milagros It's a Disney movie. You can probably find it easily. o Milagro. Es una película de Disney, pueden encontrarla fácilmente. And it's the story of the United States ice hockey team in 1980. Es la película, es la historia del equipo de los Estados Unidos de hockey sobre hielo en 1980. The Russian hockey team was all professionals. Todo este equipo eran profesionales. The American hockey team was all college boys. Los equipos otros eran profesionales, pero el norteamericano solo eran estudiantes universitarios. And they were all from different universities. Y todos eran de diferentes universidades. And some of them had played against each other in college. Algunos de ellos habían jugado contra otros en el hockey universitario. So when they came together, the coach asked each one of them, give me your name, tell me where you're from, and who you played for. Y cuando se juntaron todos, el entrenador les dijo, dígame su nombre, de dónde son y dónde jugaban. So he goes to the first young man. He says, what's your name? Where are you from? Who do you play for? Y entrevistó al primero, le dijo, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Y dónde jugabas? First man says, my name is Bob Watson. El primero dijo, I'm from Sioux City, Iowa, and I play for the University of Iowa. el primer dijo, soy Bob Watson, soy de Iowa y jugaba para la Universidad de Iowa. And the coach looked at him and he said, do you now? Y el entrenador lo miró y dijo, ¿en serio lo haces ahora? So he says to the second young man, what's your name? Where are you from? Who do you play for? Y mira al segundo y le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Y para quién juegas? My name is Micah Ruzioni. I'm from Winthrop, Massachusetts, and I play for Boston College. Dijo, mi nombre es Ruziani, soy de Boston, Massachusetts, y juego para la Universidad de Boston. And every one of the young men gave his name, his hometown, but in his mind, he still played for his college. Así que cada uno de estos muchachos dieron su nombre, su pueblo de origen, su ciudad de origen, y en su mente todavía jugaban para su antigua universidad. And they weren't coming together as a team. Y estaban ellos uniéndose para formar un equipo ahora. So they get into the Olympics and they have a warm-up game, an exhibition game. Así que cuando llegaron a los Olímpicos tuvieron un juego de exhibición, de calentamiento. And it was a team from the country of Finland that they should have beaten by many goals. Y se enfrentaron a un equipo de Finlandia a quienes debieron haber ganado por muchos goles. They played poorly and they barely tied the Finland team. Ellos jugaron terriblemente y con las justas pudieron empatarle. The coach is furious. El entrenador estaba enojadísimo. But they start to skate off the ice to go do their partying, and he says, get back on the ice. Así que ellos, al terminar el juego, querían irse a celebrar cualquier cosa, pero él les dijo, vuelvan al hielo. He said, you didn't want to work during the game? We're going to work now. Les dijo, no quisieron trabajar duro durante el juego, vamos a trabajar ahora. So if you think of the hockey rink or like a soccer team, he had them run
what we call gassers, because after you do them, you're out of gas. You don't have any wind left. Okay. Y tal como en el fútbol, el entrenador les pide que corran de un lado a otro en el campo o sobre el hielo. Y eso se le llama en inglés gassers, porque ellos se quedan sin gas cuando lo hacen, se quedan sin aire. So he said, start at the end line, go to halfway, go back, go 3/4 way, go back, go to the end, go back. Así que les decía, vayan hasta el final, regresen, luego vuelvan y corran hasta la mitad, vuelvan y regresen, vuelvan y corran hasta el otro extremo y así sucesivamente. That was one. Eso fue uno, un solo circuito. He said, again, Ahora les digo, háganlo de nuevo. up and back, up and back. Vayan y vuelvan, vayan y vuelvan. Again, Nuevamente. they did this for an hour. Y lo hicieron durante una hora. This was after they had played a whole game of hockey. Esto lo hicieron después de haber jugado un partido completo. And guys are starting to drop to the ice from exhaustion. Y ellos empezaron a caer tendidos en el hielo, exhaustos. He says, get up and do it again. Y les decía, levántate y hazlo de nuevo. And the team doctor comes over and says, you're going to kill these boys. Y el doctor del equipo dijo, ¿qué estás haciendo? Le dijo al entrenador, lo vas a matar. He said, they'll wish I had. Él dijo, me encantaría hacerlo. Again. Nuevamente. And as he was giving them a 10-second break, he said, you don't have enough talent to win on talent alone. And the name on the front of the jersey is more important than the name on the back. Y él les dijo, ustedes no tienen suficiente talento. No han entendido que el nombre que está delante de su camiseta estampado es más importante que el nombre que está estampado en la parte de atrás. On the front, it said USA. On the back, it gave their individual name. El estampado del frente decía Estados Unidos y en la parte de atrás estaba su propio nombre. Again. Nuevamente. And all of a sudden, he heard this. Michael Ruzioni. Y de un momento a otro ellos escucharon Marcos Ruzioni. And he walked over to him and he says, where are you from? Winthrop, Massachusetts. Who do you play for? I play for the United States of America. Y de un momento a otro el entrenador se acercó y le dijo, ¿cómo te llamas? Marcos Ruzioni, ¿de dónde eres? Boston, Massachusetts. ¿Para quién juegas? Para los Estados Unidos de América. And the coach said, that'll be all, gentlemen. Good night. Y el entrenador dijo, eso es todo, caballeros. Buenas noches. That's what he was waiting for them to lose their individual identities and become part of the team. Era lo que el entrenador estaba buscando, que perdieran sus identidades individuales y fueran parte del equipo. When we are married to Christ, we take his name, not ours. Ahora que estamos casados con Cristo, tomamos su nombre, no el nuestro. And when we are married to him, Jeremiah tells us that his name is the Lord our righteousness. Y ahora al estar casados con él, Jeremías nos dice que nuestro nombre es su nombre, justicia. And the reason we have right standing with God is because we're married to his son. Y la razón por la cual podemos pararnos justos ante Dios es porque estamos casados con su Hijo. And we've taken his name to be our name. Y hemos tomado su nombre para que fuera nuestro, para que sea nuestro. So if I went to stand before God and he says, who are you? And I said, my name is Don. What's your last name? Kistler. God would say, I don't know anyone by that name. Así que si yo me parara delante de Dios y me preguntaba cómo es tu nombre, yo le dijera Don y tu apellido Kistler, él me diría, no conozco a nadie con ese nombre. But if he says, who are you? And I say, Don, what is your last name? The Lord is my righteousness. Come in. Pero si You're Dios, married to my son. pero si Dios me pregunta cómo es tu nombre, yo digo Don y tu apellido, yo le digo el Señor es mi justicia, él me diría, ven, siéntate al lado de mi hijo.
When God gives us the righteousness of God in Christ, we give him our sin. He gives us his son. We become members of Christ's body. Corrijo, el Señor le diría, ven, tienes el derecho de ser mi hijo. Cuando Dios nos acepta, Él toma nuestro pecado y nosotros recibimos su justicia. To use Paul's words, we are accepted in the beloved. La palabra que usa Pablo es que somos aceptos en el amado. How accepted are we? ¿Qué tan aceptados somos? We are as accepted as the beloved is. Somos tan aceptados, así tal como el Hijo es amado. How accepted is Christ the beloved? ¿Qué tan aceptado es Cristo el amado? He is infinitely accepted. Él es infinitamente aceptado. God the Father loves God the Son with a love equivalent to his love for himself. Dios, el Padre, ama a Dios el Hijo de manera equivalente a su amor por sí mismo. Scripture uses the phrase everlasting love. La Escritura usa la frase amor eterno. Everlasting is just another word for eternal. Es sinónimo, everlasting es eterno. And that's just another word for infinite. Y es otra palabra para infinito. So God's love for his son is infinite and therefore it can never end. Así que el amor de Dios por su Hijo es infinito, nunca termina. And this is the love God says he has for his people. Y ese es el tipo de amor que dice Dios que tiene por su pueblo. In the book of John, it says, having loved his own, he loved them to the end. El libro en el Evangelio de Juan dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el final. The end of what? ¿El fin de qué? It means to the end of his capacity to love. Significa el fin de su capacidad de amar. And if God is infinite, what is the end of his capacity to love? Y si Dios es infinito, ¿cuál es el final de su capacidad de amar? It has no end. No tiene fin. In other words, God loves his people with an infinite love. En otras palabras, Dios ama a su pueblo con amor infinito. And it's the same love he has for himself. Y es el mismo amor que Él tiene por sí mismo. Jesus said this in John chapter 15, as the Father has loved me, so I have loved you. Jesús dijo en Juan capítulo 15, así como el Padre me ha amado, yo los he amado a ustedes. And in Deuteronomy 7, it's not because of anything about us. It's simply God's choice. Como dice Deuteronomio 7, no se trata de algo que haya visto en ustedes, es simplemente la elección de Dios. In Romans 8, Paul couldn't be clearer that this love is an inseparable love. En Romanos 8, Pablo no pudo haber sido más claro al decir que este amor es un amor inseparable. And then Paul gives us a list of all the things that cannot separate us from the love of God. Luego Pablo nos da una lista de todas aquellas cosas que no pueden separarnos del amor de Dios. I mean, listen to all the things that cannot separate us from the love of God. Escuchemos todas aquellas cosas que no pueden separarnos del amor de Dios. Not death, Ni la muerte, not life, ni la vida, not angels, ni ángeles, not principalities, ni principados, not things present, cosas presentes, not things to come, ni las cosas que vienen, not height, ni lo alto, not depth. ni lo profundo. How's that for a list? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal esa lista? But just in case we think he may have left something out, Pero solo por si él de pronto dejó algo por fuera, he brings this in, nor any created being. él añade lo siguiente, ninguna otra cosa creada. Now, everything that exists comes under one of two categories, created beings and non-created beings. Ahora, cualquier cosa creada viene, todo lo que existe, perdón, está bajo dos categorías, cosas creadas o cosas no creadas. There's only one eternally non-created being, and that's God. Solamente hay un ser eternamente que no fue creado y ese es Dios. Everything else is a created being. Todo lo demás es un ser creado. So you can't separate yourself from the love of God any more than anyone else can.
Así que tú no puedes separarte a ti mismo del amor de Dios más de lo que cualquier otro te podría separar. And God has already said, I won't leave you or forsake you. Y Dios ya dijo, no te dejaré ni te desampararé. Doesn't that pretty much settle it? Eso no está ya suficientemente establecido. And since God's love for his children is the same as his love for himself, God would have to stop loving himself and his son before he could stop loving his children. Y ya que el amor de Dios es exactamente igual al amor por sí mismo y por su Hijo, entonces para que Dios deje de amarnos a nosotros, Él tendría que dejar de amarse a sí mismo y a su Hijo. He loves us because we're in Christ. Nos ama porque estamos en Cristo. We are the righteousness of God in Christ. Somos la justicia de Dios en Cristo. Christ does all the work and we get all the benefits. Dios hace todo el trabajo y nosotros obtenemos los beneficios. God is love. Dios es amor. It is his nature to love himself and all who are like him. Es su naturaleza amarse a sí mismo y a todos los que son como Él. The Bible says, by his doing, you are in Christ Jesus. La Biblia dice, por su obra es que ustedes están en Cristo Jesús. So I ask with the scriptures, how shall they escape who neglect so great a salvation? Así que pregunto, como pregunta la Escritura, ¿cómo escaparán aquellos que han menospreciado tal acto de salvación? So if men reject the infinite love of God, they've chosen his infinite wrath instead. Así que el hombre que ha rechazado el eterno amor de Dios, entonces está acogiéndose a la eterna ira de Dios. So the most important question anyone can ever be asked, are you in Christ? Así que la pregunta más importante que se le puede hacer a alguien es, ¿estás en Cristo? Are you the object of his infinite love or his infinite wrath? ¿Eres el objeto de su amor infinito o de su ira infinita? All right, let's stop there. Are there questions? Paremos ahí, vamos a mirar preguntas. Okay. Pastor, do you have preguntas for me? Yeah, doctor. Ronald, we are ready the question for us. Okay. Me estoy buscando en el... I'm looking through the chat. Y creo que la primera pregunta viene de Donna sobre cómo converge la impasibilidad de Dios con el texto con el cual inició la clase de Jeremías, donde habla del dolor de Dios. Sí, me corrigen, por favor, si no es esa pues la pregunta, pero creo que sí es esa. Entonces vamos a ver. So the first question would be, Professor, how does the impassibility impassibility of God converge with the text with which you began the class in Jeremiah 4:19-22, where you says and where it says about the pain of God in his heart. Is it only an anthropomorphic language, or how should we observe the holy wrath of God, considering his impassibility? Well, again, anger is not necessarily a negative emotion. Anger, Nuevamente, la ira no necesariamente es una emoción negativa. God's anger against sin is the opposite of his love for himself. So it's a holy anger. La ira de Dios por el pecado es lo opuesto a... el resultado natural de su amor por sí mismo, así que es una ira santa. Plus, his punishment for sin is an expression of justice, which is a positive emotion. Además, el castigo por el pecado es una manifestación de su justicia, así que es una emoción positiva. And the Bible uses a lot of anthropomorphic and figurative language. Otherwise, we'd never understand anything. La Biblia utiliza mucho lenguaje antropomórfico y figurado de manera que podamos entender, si no, no entenderíamos nada. And that's part of the science of biblical interpretation. Eso es parte de la ciencia de la interpretación bíblica. For example, God says that he gathered Israel under his wings. Por ejemplo, la Biblia dice que él reunió a Israel bajo sus alas. God is not a chicken. Dios no es un pollo. But we don't take that literally.
but we understand the imagery. No tomamos eso literal, pero entendemos la imagen allí. And we say the arm of God is not so short. God doesn't have arms. La Biblia dice que el brazo de Dios no es corto. Dios no tiene brazos. The eyes of the Lord run to and fro throughout the earth. God doesn't have eyes. He's a spirit. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Dios no tiene ojos, Él es un espíritu. So we understand that that's figurative language. Entendemos, por lo tanto, que esto es lenguaje figurado. It's a good question. Muy buena pregunta. A ver, sigo buscando acá. Un poco de Salmos. Ok, profesor, leí otro autor que no recuerdo en este momento, pero estoy seguro que escribe sobre este ejemplo. Jacob. Es un paralelismo antitético. Bueno, aquí no hay una pregunta. Quiero decirles, hermanos, que el profesor me advirtió sobre eso y tal vez yo no se los dije claramente. Él no quiere escuchar como opiniones, sino preguntas. ¿Sí? Entonces aquí estoy viendo que hay como opiniones. Esto es un paralelismo. Aquí hay un escritor que escribió sobre esto. Entonces ustedes quieren volver a redactar su pregunta para que sea directamente la pregunta. Amar es sustentar y cuidarse de un jefe. Entonces esto concuerda con el hecho de que Dios no ama a todos, ya que no se puede cuidar entonces estar en el mercado con el mal. Hermanos, si ustedes me pueden ayudar con preguntas directas. Hermano Ronald, mientras los estudiantes formulan sus preguntas, ya lo habíamos advertido, la idea es que sean preguntas claras para concretas, que el profesor sí. pueda contestar. Alguien preguntaba o intentaba preguntar, ¿cómo explica que Dios tuvo placer al quebrantar a Cristo desde la perspectiva de la impasibilidad de Dios? Lo preguntaba alguien por ahí en la parte de atrás. Entonces él estaba, cuando citó Isaías 53, pregúntale que cómo se puede explicar que Dios sintió placer al quebrantar a Cristo, o que Dios se agradó al quebrantar a Cristo. Okay. I hope the questions in English are shorter than they are in Spanish. Yeah, actually, I was telling a pastor that I'm reading the chat and there's a lot of opinions and the questions are not clear. So I'm explaining to him and asking the students to ask straight and direct questions. Yeah, but there is one right here. How do you explain that God felt pleasure on crushing Christ in light of his impassibility? Well, impassibility means no negative emotions. Pleasure is a positive emotion. La impasibilidad significa que no tiene emociones negativas, pero el placer es una emoción positiva. The word literally means he took delight. It delighted God to do that. La palabra literalmente dice que sintió deleite, le deleitó a Dios hacerlo. Now that sounds like it makes God morbid and terribly hurtful, and yet it has always been God's plan to put Christ on display for the Son to honor the Father and the Father to honor the Son. So this was all part of God's plan. From the beginning, this is what God intended. This was never a plan B or what do we do now? This was always the way it was supposed to go. So it pleased God to carry out his plan to make Christ honored. Así que desde siempre fue el plan de Dios. Esto no era un plan B, como quien dice, bueno, ahora qué vamos a hacer. Fue algo que Dios ya había ordenado. Mostrar su amor y su justicia por medio de Jesucristo. Por lo tanto, Dios se sintió complacido de poder ejecutar su plan y realizar lo que él había ordenado en Cristo. Ok, a ver si yo puedo interpretar alguna pregunta acá. Una fotografía de la revista donde la mujer negra sostenía a su bebé muerto mientras miraba al cielo. Hizo cambiar a Charles Templeton de cristiano agnóstico. ¿Qué opinión tiene usted del asunto y cómo se ve manifestada la bondad de Dios allí representada? A ver si puedo. So, Professor, there is a commentary and a question here. Let me summarize it for you. So, a photograph
in a magazine where a black woman was holding his baby while looking at the sky. I think this happened in Africa during a severe drought. He said that this image changed Charles Templeton, I think is his last name, from a Christian to an agnostic. What opinion do you have on the matter, and how is the goodness of God represented in this particular event? Well, again, we try to make God in our own image. Nuevamente, nosotros intentamos crear a Dios a nuestra propia imagen. We think, I wouldn't have done that. Therefore, how could God do that? Nosotros pensamos, yo no hubiera hecho eso. ¿Cómo Dios lo pudo hacer? Let me give you an example out of my own life. Déjenme darle un ejemplo de mi propia vida. Years ago, I had a friend who was an assistant pastor of a church. Hace unos años tuve un amigo que era pastor asistente de una iglesia. He and his wife wanted children very much. Él y su esposa deseaban muchísimo tener hijos. And that they tried and tried and tried, and he could not get his wife pregnant. Lo intentaron muchas veces, pero nunca consiguieron quedar embarazados. And finally, after many years, she did get pregnant. Finalmente, después de muchos años, ella quedó embarazada. And they were so grateful to God. Y estaban muy agradecidos con Dios. And then she lost the baby. Posteriormente, ella perdió a su bebé. And it was a real crisis of faith for him. Y hubo una crisis de fe real para ellos. And they were asking, God, how could you do this to us? Y le preguntaron, Dios, ¿cómo puedes hacernos esto? And they went to see their doctor. Said, if your wife had carried that baby to full term, the baby would have died and your wife would have died too. Visitaron al doctor y el doctor le dijo, mira, si este embarazo hubiera continuado, muy posiblemente hubiese muerto el bebé y tu esposa. So ultimately, we're going to thank God eventually. We may as well do it now. Ahora nosotros en algún momento vamos a pensar eventualmente en por qué Dios hizo o no hizo las cosas. And we get wrapped up in the immediate emotions, holding a baby. How could you do this? Pero lo que nos pasa es que somos capturados por esas emociones inmediatas. Esa señora sosteniendo el bebé, ¿cómo pudiste haber hecho esto? Now, we don't know what would have happened had that baby lived to adulthood. Realmente no sabemos qué hubiera pasado si ese bebé hubiera llegado a la vida adulta. I mean, in Africa, it's a very violent culture. Sabemos que África es una cultura bastante violenta. The child could have grown up and been sold into slavery, into prostitution, could have been killed by rebels, who knows? El hijo hubiera podido crecer, haber podido ser capturado por los rebeldes, haber podido ser vendido para la prostitución, nadie lo sabe. It's entirely possible that this was an act of kindness on God's part. Es muy posible que esto haya sido un acto de bondad de parte de Dios. Now, we don't understand that right now, but we will understand it one day. No lo entendemos ahora, pero lo haremos algún día. One of the nice things about heaven is that we will see everything that God was doing that we can't understand now. Una de las cosas maravillosas del cielo es que vamos a poder entender, ver y entender lo que no vemos y entendemos ahora. That may not satisfy a person, but I can promise you this, no one is going to be able to stand before Jesus on Judgment Day and he says, why did you reject me? Because you let that little baby die. That's not going to satisfy Christ at all. Es posible que estas respuestas no nos satisfagan, pero les aseguro que nadie podrá levantarse el día del juicio cuando Dios le pregunte ¿por qué me rechazaste? Y alguien va a decir, porque es que tú dejaste morir a ese niño. Eso no va a satisfacer a Dios. Hermanos, ¿cómo podemos, cómo podemos observar el amor de Dios en el juicio de los pecadores? How can we see the love of God in the judgment of sinners? In the judgment of sinners, we see the justice of God,
Now, God's love is not his only character, Hay que entender que el amor de Dios no es su única característica, but that was a choice that sinners made. pero fue una elección de los pecadores. All their life, sinners said to God, "Leave me alone." Toda su vida los pecadores le dijeron a Dios, déjame, no te metas conmigo. God reached out to them in preachers, in friends, in his Bible, and they said, "I don't want anything to do with you." Dios siempre intentó acercarse a ellos por medio de amigos, de predicadores, de la Biblia, y ellos sencillamente decían, no quiero saber nada de ti. And then finally God says, "Okay, I'll leave you alone." Finalmente Dios les diría, ok, te voy a dejar solo. How is that unfair of God to give people exactly what they ask him for? ¿Cómo eso es injusto de parte de Dios al darle a la gente lo que ellos estaban pidiendo? And what we see is God's love for himself there. Y lo que vemos allí es el amor de Dios por sí mismo. He loves himself, and therefore he punishes those who are opposed to himself. Él se ama a sí mismo y lo que vemos ahí es el castigo de Dios hacia aquellos que se oponen a él. So God loves himself by punishing wickedness. Así que Dios se ama a sí mismo el castigar la maldad. And according to Romans 9, he will show the people in heaven how much he loved them by showing them what he has spared them from. Y de acuerdo a Romanos 9, Dios le va a mostrar a la gente, a su pueblo en el cielo, cuánto los ama, al enseñarles todo lo que les perdonó, ese castigo eterno. Now, the only difference between the people in heaven and the people in hell is the mercy of God, right? Sabemos que la única diferencia entre los que están en el cielo y los que están en el infierno es la misericordia de Dios. And ¿Cierto? when you see God's enemies being tormented and you realize it's only God's mercy that that's not me, you will thank God all the more for his kindness to you. Así que una vez que puedas ver o darte cuenta de que hay gente siendo atormentada en el infierno, vas a darte cuenta que es solo por la misericordia de Dios que tú no estás allí, y por lo tanto vas a tener muchísimos más motivos de agradecer a Dios. Now, there are things in this life that we cannot understand now, but we will understand one day. Hay cosas en esta vida que no podemos entender ahora, pero las entenderemos algún día. And that's why we rely on what does the Bible say. I'm going to go with that rather than how it looks to me. Y es por eso que nosotros nos apoyamos en lo que la Biblia dice. Así que vamos a decidir confiar en la Biblia antes de lo que yo pueda sentir. I have to say, in order to be fair, just because you have a pregunta does not mean that I know the answer. Y con el ánimo de ser justo, tengo que decir que no solo porque ustedes tengan preguntas significa que yo tenga la respuesta. But I'm not afraid to say I don't know. Y no tengo miedo de decir no lo sé. Pastor, ¿usted quiere que yo siga mirando el chat? Ahí creo que hay una o dos preguntas más. Vamos a mirar si las podemos. Ahí está una al final. How come we have to look at pastor's face when there's a pretty girl sitting right next to him? ¿Por qué tenemos que ver el rostro del pastor cuando hay una chica hermosa sentada al lado de él? Much better. My wife, doctor. Those are two more words I know in Spanish. Chica bonita. Dos palabras más que me sé en español. Bueno, por aquí. I have to tell you this story. When I was in Medellin at the seminary, the men fixed their own food, and it was rice and beans every day, all the time. Tengo que contarles que cuando estaba en Medellín, los hombres cocinaban su propia comida y era arroz y frijoles todo el tiempo. And I didn't want rice and beans every meal. Y yo no quería arroz y frijoles en cada comida. Fortunately, about 2 blocks away, there was a Subway restaurant. Afortunadamente, a 2 cuadras había un Subway. So I would walk down to the Subway,
and I learned to order in Spanish by the pictures. Así que yo iba al Subway y aprendí a ordenar viendo las imágenes. And so I looked at the bread and I said integral, Así que yo miraba el pan y decía integral. which I assume means multigrain. Asumo, yep. And then I figured out I know what pollo is, and I know what carne is, and then I saw jamón, so that I could figure out. Pavo, turkey. Yes. Integral, pavo, doble, double turkey. Queso americano. Mayonnaise, mustard, lechugar. And the girl behind the counter said, "You're doing very well." And Y I la said, chica detrás del mostrador me dijo, te va muy bien. I said, "You speak English? Why didn't you tell me?" Y yo le pregunté, ¿hablas inglés? ¿Por qué no me dijiste? She said, "I was having so much fun listening to you speak Spanish." Y me estaba divirtiendo mucho escuchándote hablar español. And I said, "I only know about 3 Spanish phrases." And she said, "What are they?" I Y said, yo solo le di, yo sé 3 frases en español, me preguntó ¿cuáles? "¿Dónde está el baño?" She said, "That's important." Eso es I importante. said, "¿Qué tiempo es la comida?" ¿A qué horas vamos a comer? "What time do we eat?" She goes, "Yes." And I said, "Chica bonita." She said, "That's all you need to know." Y ella me dijo, eso es todo lo que tienes que saber. All right, Okay. that was silliness, and you were asking me a question. Okay, so, bueno, aquí está otra. A ver si encuentro esta pregunta acá. Creo que dijo que luego lo trataremos mejor, pero si pudiera dar una introducción de cómo interpretamos los textos. Por ejemplo, cuando Jesús dice que quiso tenerlos como la gallina sus polluelos, pero ellos no quisieron, hablando de Israel, ¿cómo entendemos ese disgusto de Cristo a pesar de que hay un decreto? ¿Por qué dice que él quiso? So I think what you said, we will deal with that later, but could you please explain what Jesus meant when he said that he wanted to have Israel like the hand to his chicks, but they didn't want. So how do we understand that Jesus was displeased with this, even though there was a decree? Why does he say that he wanted to do that, but they didn't? There are numerous things in the Bible that are true of Jesus that are not true of God. Hay For example, numerosas cosas en la Biblia que son verdades para Jesús, pero no sobre Dios. Jesus died, God can't die. Por ejemplo, Jesús murió, Dios no puede morir. Jesus slept when he got tired. And the Bible says the God of Israel neither slumbers nor sleeps. Jesús durmió cuando estaba cansado, pero la Biblia dice que Dios no se cansa ni duerme. Jesus suffered pain. God can't feel pain. Jesús sufrió dolor y Dios no puede sufrir dolor. But I think what that example the questioner asked is an example of a good example of the issue of will. Jesus said, "I would have drawn you to myself, but you would not." Ese es un buen ejemplo de la voluntad. Jesús dice, yo los hubiera traído a mí mismo, pero ustedes no quisieron. He said to the scribes and Pharisees, "You will not come to me that you might have life." Él le dijo a los fariseos y saduceos, ustedes no van a venir a mí para que tengan vida eterna. It is not men's cannots that keep them from God. It is their will nots. Y no es los no pueden del hombre o la imposibilidad del hombre los que los mantiene alejados de Dios. Es que el hombre no vendrá, es su voluntad, no quieren. Men do not want to come to God because they love their sin so much. Ellos no quieren venir a Dios porque aman demasiado su pecado. Can we do one more question? Because I am tired. Una pregunta más, pastor, porque está cansado. No sé si Ok. usted la puede escoger por ahí. Pregúntale que cómo definimos el amor, cómo se define amor de Dios, no en función de los hechos, sino en función de quién Él es.
how do we define el amor de Dios? ¿Cómo definimos el amor de Dios? Sí, ¿cómo definimos amor? Amor, no el amor de Amor. Dios. ¿Cómo definimos amor? No en función de los hechos de Dios. No, no en función de los hechos amorosos, sino en función de la persona de Dios, como lo pregunta alguien por ahí. Okay. How do we define love? Not in light of the loving acts of God, but in light of his nature. How do we define love? Well, according to John 3, God so loved that he gave. Bueno, de acuerdo a Juan 3, dice que Dios amó tanto que dio. Now, the word there, so, does not mean intensity. He loved them so much. No, he loved them in this way. La palabra ahí tanto no habla de intensidad. Wow, de tanta intensidad ese amor. Habla es de que Dios los amó de esta manera. We could also say that love is meeting a need. También podemos decir que el amor está supliendo una necesidad. It is more an action than it is an emotion. Es más una acción de lo que es una emoción. Okay. But even First John says this is love, not that we love God, but that he loved us and gave his son for us. There it is, giving. El mismo Juan dice en su primera carta que en esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y dio a su Hijo. Así que el amor es definido por el dar. But what he gave was what we did not have and what we needed. Y lo que Él dio es lo que no teníamos, pero lo necesitábamos. So again, it is meeting a need. Así que amor también es suplir una necesidad. These are very intelligent questions. Preguntas muy inteligentes. They are more intelligent questions than they are intelligent answers. Son preguntas más inteligentes de lo que son las respuestas inteligentes. Okay, thank you. All Thank right, you. we'll be back here next Saturday at 9 a.m. Yeah. Nos vemos entonces el 9 próximo sábado a las 9 a.m. Venezuelan time, Colombia, Yeah. hora de Venezuela. Sería No, 8 de la mañana, sí. 8 a.m. Colombia. No, it's the same. Vamos por este tiempo. Thank you, Lord, for this time. Es muestra de tu amor, de tu bondad para con nosotros. This is a way in which you are showing us your love and kindness upon us. Gracias por la comunión con los hermanos, por el tiempo que nos permites pasar compartiendo de estas cosas. Thank you for the fellowship with our brothers and sisters in this time, oh Lord, discussing and thinking about all these things. Gracias por usar la vida del doctor Kirtler para bendición nuestra y de los que se han expuesto a la enseñanza el día de hoy. Thank you for using Dr. Kisler's life and for the lives of all those who have been in this class. Síguele fortaleciendo, síguele asistiéndole, iluminándole con tu Espíritu Santo. Please, oh Lord, may you continue strengthen him with your Holy Spirit and giving him more wisdom. Y permítenos en las siguientes jornadas continuar aprendiendo de tu palabra y que esto contribuya a que nosotros sigamos teniendo vidas o que crezcamos en vidas de santidad y en compromiso para contigo. Please help us to be next week in this class, and that all these teachings, oh Lord, might help us to continue growing in our knowledge and relationship with you and in holiness, oh Lord. Gracias, Señor, te damos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. We thank you, oh God, in Jesus' name, amen. Thank you, man. We'll see you next week. Nos vemos, muchas gracias. See you next week, doctor. Gracias, Ronald. Nos vemos entonces la semana que viene. Gracias a los estudiantes. Vamos a estar comunicándonos por el